Dios los bendiga. Dios les bendiga, amados hermanos. Agradecemos a Dios porque nos tiene nuevamente aquí en su casa para poder alabarlo, para poder exaltarlo y también para recibir el consejo de su palabra, que muchas veces nuestro corazón es duro. Sin embargo, sabemos que va obrando, ¿no? ¿Cuántos creemos en eso? Gracias a Dios por eso. Vamos a ponernos de pie. Sean todos bienvenidos. Hace años recuerdo que en las iglesias se solía entonar un himno de bienvenida, ¿verdad? Y salíamos y nos saludábamos y todo. Obviamente no podemos hacerlo, pero sabemos que Dios nos ha traído con bien. Sean bienvenidos. También a nuestros hermanos que nos van a estar viendo virtualmente, sean bienvenidos a este servicio, que sea de mucha bendición para sus vidas, para nuestros hermanos de la Iglesia IGER, también para aquellos amigos, familiares que van a estar viendo este servicio, ya sea aquí en Monterrey, pero también en otras partes de México. Saludos también allá a nuestros hermanos de Guatemala, de Perú. Que Dios les bendiga también y que sean bendecidos con todo lo que se vaya a desarrollar en este día. Vamos a orar juntos, vamos a orar para que Dios nos ayude, que sea su Espíritu Santo el que tome el control de todo lo que se vaya a hacer en esta mañana, para que de esa forma podamos también juntos orar en ese sentido. Gracias, poderoso Dios, en esta mañana, Señor. Te agradecemos nuevamente por la gran oportunidad que nos da, Señor, de estar aquí en tu casa. Gracias, oh Dios, porque nos permite, Señor, nuevamente poder reunirnos. Te pedimos perdón, Señor. Te pido perdón, oh Dios, porque le fallo, Señor. Sin embargo, sabemos que su palabra, oh Dios, es de bondad y es de misericordia. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a poder recibirla con un corazón dócil, Señor. Ayúdanos a poder recibirla con un corazón, Señor, que sea abierto, Señor, por tu Espíritu Santo, para poder, Señor, penetrar, oh Dios, en lo más profundo de cada uno de nosotros. Te necesitamos, Señor, como iglesia también, congregacional, oh Dios. Queremos pedirte por Jesucristo es mi refugio. Gracias, oh Dios, por este pequeño rebaño. Gracias, Señor, porque sabemos que ha dejado, Señor, este remanente para poder alabarle, para poder exaltarle, como lo ha establecido en su palabra. Y en esta mañana, Señor, también queremos hacerlo, oh Dios, juntos, pensar, Señor, en lo que eres, pensar, Señor, en lo que has sido para cada uno de nosotros, para nuestra familia, por el cuidado, Señor, que ha tenido, por la provisión, Señor, pero sobre todo, oh Dios, por darnos, oh Dios, a su Hijo, que está para cada uno de nosotros, ese regalo más grande que cada uno de nosotros necesita, Señor. Prepara nuestra mente, prepara nuestro corazón, que muchas veces, Señor, tenemos, oh Dios, prejuicios, objeciones, preguntas, dudas, y muchas veces el corazón se resiste, pero tu palabra es poderosa, Señor. Ayúdanos en este tema, Señor, que tu siervo va a estar desarrollando, oh Dios. Dale de tu gracia como hasta hoy lo has hecho. Dale sabiduría, susténtalo. Ayuda, Señor, a nuestro hermano Cristóbal también. Úsalo, Padre, para tu gloria. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Les invito a que puedan abrir sus Biblias, por favor, allá en el libro de Mateo. Vamos a leer el capítulo 18
21 al 35. ¿Ya lo tenemos? Ok. Vamos a leerlo todos. Dejen buscarlo nada más en la versión Reina Valera. Dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Ustedes en voz alta, el que sigue? No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo lo suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le rogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Juntos, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Pueden tomar sus lugares, amados hermanos? Obviamente es un tema que se refiere al perdón. No voy a explicar absolutamente nada, le corresponde al pastor. Sin embargo, pues que Dios nos ayude a poder recibir esta porción que acabamos de leer, que desde ahorita comencemos a meditar, a reflexionar en lo que leímos. Y a veces es difícil perdonar, muchas veces decimos, yo perdono pero no olvido, o guardamos ahí rencor, y es muy difícil, la verdad. Sin embargo, sabemos que es una realidad hablar acerca del perdón, el perdón en la familia, el perdón tal vez en la comunidad, en las relaciones interpersonales de cada uno, en el trabajo, donde estemos. Entonces sabemos que el Evangelio siempre va a llegar para hablarnos, y como les decía al principio, quizás nos resistimos a veces a querer cambiar algo de nosotros, pero finalmente la palabra es para todos, ¿verdad? Así que vamos a recibirla, pero antes de eso también queremos exaltar el nombre de nuestro Dios. Vamos a dejar el espacio a nuestro hermanito Cristóbal, que pueda pasar por aquí, para juntos exaltar el nombre de nuestro buen Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Sabe usted a qué se refiere eso? ¿Sabe usted a qué se refiere eso? Porque es cuando los discípulos de Jesús le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Justamente el Señor empezó a mostrarles un modelo de oración que empieza precisamente con esas dos frases: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Porque no podemos, no debemos tratar de acercarnos a Dios sin antes glorificarlo, sin antes reconocerlo como Dios, sin antes verdaderamente saber que dependemos de Él, que no hay nadie más arriba de Él en el cual podamos confiar.
y que toda nuestra esperanza, toda nuestra seguridad, nuestra vida eterna e incluso la provisión que nosotros pudiésemos necesitar vienen de Él, de su gracia, de su misericordia. ¿Qué le parece si juntos nos ponemos de pie y le pido que abra sus Biblias en el Salmo número 30, por favor? Y vamos a disponer nuestro corazón, nuestra boca, todo lo que somos, a verdaderamente santificar su nombre, a reconocerle a Él como ese Dios que quiere ser no solamente conocido, si me entiendan esto, por favor, Dios quiere ser reconocido por sus hijos. Algún día todo el mundo, dice la Escritura, absolutamente toda la creación, reconocerán y se doblarán sus rodillas ante aquel que es el Señor. Pero creo que es un buen tiempo para que nosotros podamos el día de hoy, reconociendo lo que Él ha hecho por nosotros, estar dispuestos a glorificarle, a exaltarle, a santificar su nombre. ¿Le parece bien? Por favor, le pido que ponga atención en lo que vamos a leer. Vamos a leerlo juntos, despacio, pero por favor, vaya entendiendo las palabras de lo que esto dice. ¿Sí? Dice el Salmo 30, versículo 1, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Dios mío, Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Perdón que haga una pausa. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo la profundidad y la grandeza de estas palabras? Lo importante que es para nosotros. Dice el versículo 6, en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. La obra que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros ha sido una obra grande, no digna de nosotros. No merecíamos tanta gracia manifiesta en la obra de redención y de amor y de incluso de mantenimiento diario que Dios ejerce sobre nosotros. No lo merecemos, punto. Y sin embargo, Él con su favor nos ha bendecido y nos seguirá bendiciendo. Y nos seguirá bendiciendo por la eternidad. Creo que pensando en ello, bien vale la pena que cada uno de nosotros podamos verdaderamente exaltar al Señor y glorificar su nombre. ¿Le parece bien? ¿Sí? ¿Estamos listos? Así es que es bueno alabar al Señor, es bueno glorificar su nombre. Él es digno. Recuerde, solamente Él es digno de que su nombre sea alabado, glorificado y santificado. ¿De acuerdo? Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabar, oh Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grande
son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Otra vez. Bueno es alabado, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Piensa en todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho por usted. Piensa en ello y dele gracias y exalte su nombre, ¿sí? Con gozo en su corazón, vamos juntos a exaltar el nombre de nuestro Señor. Amén. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Una última vez con todo su corazón, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Sí, Padre Santo. Gracias, Señor. Verdaderamente es bueno alabarte, Señor, es bueno glorificarte, es bueno exaltar tu nombre, Señor. Gracias, mi Dios, porque nos permites hacerlo. Gracias por todo lo que has hecho, Señor, que nos hace reconocerte como digno, Señor, como digno de ser alabado y exaltado. Bendito seas por siempre, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Yo creo que esta también usted se la sabe. Sí, alabad a Jehová, habitantes de la tierra. ¿Usted dónde vive? En la tierra, ¿verdad? Alabad a Jehová, habitantes de la tierra, alabad a Señor, los que temen a su nombre, alabad a Jehová, habitantes de la tierra, alabad al Señor, los que temen a su nombre, alabadle porque hizo maravillas en el mar. Alabadle porque hizo engrandecer a su pueblo. Alabadle, alabadle, alabadle. Alabad a Jehová, habitantes de la tierra. Alabad al Señor, los que temen a su nombre. Alabad a Jehová, habitantes de la tierra. Alabad al Señor. Se hacen los brazos, aplauso. Alabadle porque quiso revelarnos a su Hijo. Alabadle porque Cristo nos dio vida eterna. Alabadle, alabadle, alabadle. Hay muchas razones, mi amado. El simple regalo de Jesús hacia nosotros es un excelente motivo
pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, alabad al Dios de Israel. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, palmeando nuestras manos, danzando en nuestros pies. Pueblos todos, alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, alabad al Dios de Israel. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Palmeando nuestras manos, danzando en nuestros pies. Pueblos todos, alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, alabad al Dios de Israel, alabad al Dios de Israel, alabad al Dios de Israel. Dale un fuerte aplauso, mi amado. Dale un muy fuerte aplauso. Él se lo merece, Él es digno. Creo que en alguna ocasión compartí con ustedes, al ir hacia casa, por ahí por Avenida Prolongación Madero, está el Parque Fundidora, y hay creo que usted lo conoce, una arena donde hay espectáculos, y me llamó la atención muchísimo. Iba yo en el coche, incluso con ventanas cerradas, y se oyó un clamor, una ovación, un frenesí de la gente que estaba en ese lugar, y déjeme decirlo así, proclamando y alabando a algún fulanito o fulanita o grupo de fulanitos o fulanitas, yo no sé, que estaban dándoles un espectáculo. Pero el clamor era impresionante, impresionante, se salía de las paredes, ¿sí? Y cuando yo veo cómo el pueblo de Dios alaba y reconoce o exalta al Señor, la verdad es que digo, Señor, qué indignos somos. Ni siquiera podemos exaltar tu nombre como tú lo mereces. Porque el Señor ha hecho mucho más cosas que dar un espectáculo a nosotros. Creo que sí lo sabe, ¿verdad? ¿Sí? Piénselo, medítelo. Y cuando exalte al Señor, hágalo con todo su ser. Y con todo su ser no estoy hablando nada más, con todo su corazón, que es bueno. Con toda su mente, que es bueno. Con todo su cuerpo, que es bueno. Pero sobre todo hágalo con todo su amor a Él. Amén. ¿Conoce ese canto? A el alto y sublime que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel. Perdóneme que lo repita, no es un fulanito o una fulanita, es el Santo de Israel. Su nombre es sobre todo nombre. Amén. Puede levantar sus manos y exaltarlo cerrando sus ojos, sería muy bueno. A el alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado.
sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. El único Dios verdadero que nos ha visto, nos ha dado su misericordia y su amor. El alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Fíjese para qué. Para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Una vez más, con todo su corazón. Gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es, y su nombre santo es. Señor, el único digno de alabanza, de gloria, de exaltación, el único Dios verdadero, el único Dios que ha dado a su Hijo unigénito para salvar al más vil pecador. Gracias, Señor. ¿Quién entre los dioses como nuestro Dios? ¿Quién hace los portentos y las maravillas que solamente tú puedes hacer, Señor? ¿Cómo no glorificarte? Porque tú eres digno de honra, de alabanza, de gloria, de poder. Que tu pueblo, Señor, te reconozca a ti. Solamente tú eres digno, Señor. Bendito seas por siempre. Bendito seas por siempre, Señor. Amén, Señor. Amén. Tome su lugar, mi amado, que Dios le bendiga y estemos atentos a la enseñanza de la palabra. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Es un gozo poder reunirnos para poder juntos alabar, adorar a aquel que es digno, nuestro Dios eterno, aquel que nos miró aun cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y todos los que estamos aquí formamos una comunidad de perdonados. ¿Cuántos pertenecen a esa comunidad de perdonados? Todos, yo creo, ¿verdad? Y es un gusto poder dirigirme a ustedes
Y estamos desarrollando algunos sermones sueltos, preparando pues a nuestro corazón para lo que está próximo a celebrarse dentro del mundo cristiano, que es la Semana Santa. Creo que es una de las grandes celebraciones que como cristianos tenemos y que ni aún el COVID nos va a detener en poder celebrarlo, ¿verdad? Así que hoy quiero compartir con ustedes el tema, la ley del perdón en la comunidad de los perdonados. Ya vimos que todos pertenecemos a la comunidad de perdonados, pero vamos a ver la ley del perdón que aplica a toda la comunidad de los perdonados. Y todos dijeron que pertenecen a esa comunidad. Entonces, esa ley del perdón, ¿para quién es? ¿Para los de afuera? Para nosotros. Porque nosotros somos esta comunidad de perdonados. Saludamos también, no me quiero olvidar, nuestros hermanos que nos ven a través de YouTube y Facebook. Algunos hermanos que están desesperados por integrarse. Sabemos que algunos ya se fueron a vacunar, tienen la primera dosis de la vacuna. Algunos me preguntaron incluso si estaba bien vacunarse. Le dije, vacúnese. Pues antes nos hemos vacunado contra la poliomielitis, en fin, contra otras cosas, ¿verdad? Vacúnese usted. Y me dicen que en cuanto le pongan la segunda dosis, quieren integrarse ya. Están desesperados por venir. Pues usted todavía, hermano, por ahora no se desespere, tranquilo. Yo sé que hemos pasado un año y qué bueno que sienta esa desesperación. Lo malo es que si hubiera acostumbrado y ya no quisiera congregarse. ¿Estamos de acuerdo? No, pues yo lo veo por Facebook o por YouTube, bien padre, comiendo mis palomitas a la hora. No. Hay hermanos que quieren llegar, que quieren venir. Y qué bueno porque hemos sido creados, hemos sido salvados para ser una comunidad. Y la comunidad no está a un lado o otro lado. Estamos siempre uniéndonos, ¿verdad? Adorando, exaltando a nuestro buen Dios. Así que hermanos que nos ven a través de YouTube y Facebook, que el Señor pueda seguir obrando en sus vidas, en sus corazones, y que ese anhelo que tiene de congregarse no desaparezca, sino que esa llama siga creciendo y se mantenga así, para que próximamente ya estemos unidos en este lugar, adorando y exaltando a nuestro Señor. Ya les dije el tema, la ley del perdón en la comunidad de los perdonados. Si alguien matara a tu hijo, ¿usted podría alguna vez perdonarlo? Es una pregunta fuerte. Yo creo que por la gracia de Dios, ese furioso deseo de venganza eventualmente podría desaparecer en nuestro corazón. Pero la mayoría de nosotros probablemente preferiría no volver a ver jamás a esa persona. Y si aún estuviera en apuros, no ayudarla. Esa es la naturaleza humana. Sin embargo, yo quiero hablarles de la reacción del pastor Walter Everett. Él es un pastor metodista en la ciudad de Hartford, en el estado de Connecticut, en Estados Unidos. Cuando Michael Carlucci fue condenado por homicidio involuntario por dispararle al hijo del pastor Everett, este padre, afligido con dolor, dio un ejemplo que desafía a todos los que afirmamos que Cristo es nuestro Salvador. El pastor Walter Everett, él pronunció estas palabras y dijo: perdono a Michael, porque no hay otra manera en que la gente podrá entender cómo es que Jesús vino y de qué se trata Jesús, a menos que nosotros los cristianos podamos tener la disposición de perdonar. Podría sonar esto a una mera retórica, pero quiero decirle que de ninguna manera se trata de ello. Michael fue condenado, fue a la cárcel, y cuando estaba en la cárcel se convirtió en creyente mientras purgaba pues la condena que estaba sobre él. Y cuando fue liberado, ¿saben qué? Él quiso casarse. Y el pastor Walter Everett fue quien realizó esta ceremonia. Creo que nadie lo podría haber hecho, pero él mostró un perdón genuino.
Ahora bien, es posible que nosotros no siempre veamos que nuestra voluntad de perdonar a alguien los lleve a su salvación, evidentemente, porque no siempre va a ser así. Pero todos ciertamente debemos de obedecer al mandato que está en la carta de Pablo a los Efesios, que dice: seamos bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios en Cristo los perdonó a ustedes. No está en vano. Es muy claro. Yo creo, acabo de leerlo y creo que todos lo entendemos. No necesitamos ni siquiera hacer una exégesis profunda, estudiar 5 años en el seminario para entender lo que nos está diciendo. El día de hoy vamos a hablar sobre un área con la que la gran mayoría, si no todos, luchamos y que afecta a todos los que estamos reunidos en este lugar y aún los que nos van a escuchar a través del internet. Y el tema tiene que ver justamente con el perdón. Ese es el tema. Estoy seguro que en algún momento, tal vez de la semana pasada o del mes pasado o en el transcurso de este mes, es probable que alguien te haya ofendido y hasta el día de hoy tal vez no has perdonado. Muchos de nosotros podemos seguir llevando resentimiento y amargura por acciones pasadas. Y muchas veces lo hemos estado cargando por años. Y han sido un peso del cual no nos hemos podido desligar. Y tal vez tú te estés preguntando, ¿por qué debemos hablar del perdón? Justo hoy día. Bueno, y te voy a mencionar por qué hablar del perdón. Nosotros, hermanos, necesitamos hablar del perdón. ¿Por qué? Porque nuestra salud espiritual depende de ello. En primer lugar, nunca crecerás espiritualmente, ni vas a disfrutar de la bendición de Dios en tu vida, mientras tú lleves resentimientos y te niegues a perdonar a otras personas. Fíjate bien lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 15. En la Nueva Traducción Viviente dice: cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes pierda el favor especial de Dios. Tengan cuidado de que no surja entre ustedes ninguna raíz de amargura, incredulidad, porque cuando brota, muchos son corrompidos por su veneno. La amargura, amados hermanos, es como una pequeña raíz que crece hasta convertirse en un árbol gigante. Y cada vez que nosotros permitimos que la amargura o ese resentimiento crezcan en nuestros corazones, lo que va a hacer es ahogarnos y eclipsar incluso de tener relaciones profundas con alguien. La amargura va a traer celos siempre. La amargura va a traer disconformidad. E incluso la amargura trae inmoralidad. Ah, mira lo que me hiciste, entonces yo voy a hacer lo mismo. ¿Ha escuchado usted eso? Creo que todos de una u otra manera lo hemos escuchado en algún momento. Las escrituras, amados hermanos, enseñan que nosotros estamos obligados a perdonar a los demás y cuando no lo hacemos, las consecuencias son graves. Miren el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 14, dice: si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará. Pero si te niegas a perdonar a otros, tu Padre no perdonará tus pecados. Es decir, tu salud espiritual depende de que tú perdones a los demás. Si tú te niegas a obedecer a Dios en esta área, Dios dice claramente que no te perdonará. Esto lo voy a desarrollar un poco más adelante, de hecho. Ahora, ¿por qué necesitamos hablar de perdón? Otra segunda razón es que necesitamos hablar del perdón porque naturalmente el ser humano no sabe perdonar. Por naturaleza. Es probable que haya aprendido usted más sobre el tema del perdón de aquellos modelos negativos a seguir que de la palabra de Dios. Muchas veces aprendemos de las publicaciones de Facebook o de nuestra familia que son inconversas, que no saben nada de Dios, en lugar de aprender de la Escritura. En la sociedad actual, ¿cuál es la respuesta frente a una afrenta? ¿Acaso no es la venganza? Porque la venganza te hace mostrar ante los demás que tú eres fuerte, que no hay nadie que te pise el poncho, como dicen ahí en el Perú, que solamente tus chicharrones truenan, que no te vas a dejar que nadie te pise. Eso es lo que muestra la sociedad actual.
Estamos tan familiarizados que cuando estamos manejando nuestro coche y alguien nos da un cerrón y a veces tú que eres tan cristiano se te salen unos cuantos ajos y cebollas. O tal vez otras cosas. O tal vez no dices nada, pero el pensamiento que se te viene. O tal vez cuando estás en el trabajo y estás descontento con el jefe, comienzas a murmurar de ese jefe. Aquellos que son hijos y que sus padres mueren sin dejar un testamento, se matan entre familias, entre hermanos, por un pedazo de tierra o por un poco de dinero. O sea, estamos hablando de muchas situaciones que se dan. Estamos familiarizados con eso. Ese es el pan de cada día. La gente a nuestro alrededor muchas veces está atormentada por la culpa, la ira y hasta la depresión. Estamos en una generación, hermanos, en la que a menudo se trivializa el perdón. Vivimos en una generación que exige que respeten nuestros derechos. Por lo tanto, el perdón es difícil de conseguir cuando violan estos derechos. Ha degenerado hasta un nivel, hasta un punto, hermanos, en que las demandas son ahora vistas con bastante frecuencia como una acción virtuosa. El perdón se regula solamente por aquellos pecados pequeños, diríamos. Oh, sí, jefe, lo siento, llegué tarde al trabajo. Oh, discúlpame, perdóname, que me olvidé de devolverte la plancha que me prestaste. Y cosas así. O tal vez olvidarse de pedir permiso para hacer algo. La mayoría de veces nos conformamos, ¿saben qué? No con el perdón, sino con la tolerancia nada más. Y confundimos como si eso fuera perdón. Estoy mencionando todo esto para darnos cuenta que realmente vivimos en una sociedad donde naturalmente no se sabe perdonar. Por eso es importante tratar este punto. Pero también necesitamos hablar sobre el perdón, porque el perdón es un mandato claro en las Escrituras. Deshágase de toda amargura, rabia, enojo, palabras duras y calumnias, así como todo tipo de comportamiento malicioso. Lo que dice la Escritura. En cambio, sean bondadosos unos con otros, tiernos de corazón, perdonando unos a otros, así como Dios a través de Cristo les ha perdonado. Si usted se da cuenta, hermanos, nosotros que somos cristianos somos desafiados a perdonar a los demás sin límite. ¿Debido a qué? Debido al perdón ilimitado que hemos recibido de parte de Dios. Ya lo decía nuestro hermano Cristóbal, no somos dignos de haber recibido ese regalo tan extraordinario de parte de Dios. Es algo ilimitado. Y esa es la razón, esa es la base para poder dar perdón. Que un cristiano deliberadamente sea un despiadado, eso es impensable, creo. Negarse a perdonar. Por lo tanto, si tenemos una escritura que nos dice claramente lo que tenemos que hacer, entonces podemos deducir que es un pecado grave, tan grave como los pecados de fornicación o embriaguez. Así que, amado hermano, hermana, quiero que recuerdes, la desobediencia en el cristiano no es una opción. Y la última razón por la que el día de hoy quiero hablar sobre el perdón es simple. El perdón es difícil. Aquel que diga que es fácil, realmente no ha comprendido esto. Darren Patrick dice, si crees que el perdón no es doloroso, nunca has perdonado a alguien que te lastimó profundamente. Si somos honestos en esta hora, es mucho más fácil guardar rencor. Es mucho más fácil negarse a perdonar cuando se le hace daño a alguien o que cuando nos hacen daño. Es mucho más fácil tener ahí algo contenido que ofrecer el regalo del perdón a la otra persona. Una vez Jesús, hablando a sus discípulos ahí en Lucas 17, versículo 3, les dijo:
Incluso dice, si un creyente te hace daño 7 veces al día y cada vez vuelve y pide perdón, perdónalo. Y yo, hermanos, me quedo asombrado y realmente amo la reacción de los discípulos. Creo que también hubiera sido mi reacción. Cuando Jesús le dijo esto, los discípulos de que se volvieron a él y le dijeron, necesitamos más fe, dinos cómo conseguirlo. ¿Por qué esa reacción de ellos? Porque ellos se dieron cuenta de que para poder practicar este tipo radical de perdón que estaba ordenado en las Escrituras, necesitaban de ayuda, que no podían hacerlo por sí solos, porque esa no es nuestra naturaleza. Es fácil hablar del perdón, pero yo diría que es una de las tareas más difíciles de emprender para un cristiano. No importa si es alguien que recién tiene unos meses en el cristianismo o es alguien que tiene muchos años. Elizabeth O'Connor dijo o escribió una vez esto: a pesar de los 100 sermones sobre el perdón, no perdonamos fácilmente. Descubrimos que el perdón es siempre más difícil de que los sermones lo hacen parecer. Una cosa es perdonar a alguien cuando de repente se olvida de haberse presentado en una reunión, en una junta, o se le olvidó tu fecha de cumpleaños, o de repente se olvidó de limpiar las ventanas que tenía que haberlo hecho, o tal vez compró las tortillas de maíz en lugar de comprarlas de harina. Eso es demasiado fácil. Otra cosa es sencillo perdonar eso, pero otra cosa es perdonar a alguien con una ofensa grave, o perdonar a alguien que te ha lastimado una y otra vez. El pastor Fred Winters fue asesinado a tiros durante un servicio dominical el 8 de marzo del año 2009. Fue asesinado por un joven que tenía problemas mentales. Una semana después de ese trágico evento, su esposa Cindy Winters dijo sobre el presunto asesino: no tengo ningún odio, ni siquiera resentimiento hacia él. Hemos estado orando por él, refiriéndose al asesino. Una de las primeras cosas que mi hija me dijo después que esto sucedió fue: ¿sabes? Espero que aprenda a amar a Jesús a través de todo esto. No estamos enojados en absoluto y realmente creemos firmemente que Él puede encontrar esperanza, perdón y paz a través de esto al llegar a conocer a Jesús. Y esperamos que eso es lo que suceda. Hermanos, escuchas historias como esa y te preguntas: ¿cómo es posible el perdón en estas circunstancias? ¿Cómo es posible? Usted tal vez escuchó de aquella situación que pasó con un hombre que llegó a una escuela Amish y mató a 5 niñas y otras 3 quedaron heridas. Mató a 5 niñas que no tenían absolutamente nada que ver. Luego uno de los miembros de la comunidad Amish sale, porque le estaban pidiendo sus declaraciones, sale y dice: no creo que haya nadie aquí en la comunidad que quiera hacer otra cosa que no sea perdonar. Y no solamente acercarse a aquellos que han sufrido una pérdida de esa manera, sino acercarse a la familia del hombre que cometió estos actos. ¿Y sabe qué hicieron? Porque a ese hombre lo mataron luego, pues justamente porque vino la policía y hubo disparos y lo mataron. Y esta comunidad Amish, ¿sabe qué hizo? No solamente ofreció el perdón públicamente, sino que además se acercaron a la familia del asesino de esas 5 niñas. Le ofrecieron ayuda. Le solventaron gastos porque estaban en una necesidad grande. Es decir, el perdón no se limita a meras palabras, sino a acciones genuinas y reales. Piense usted en aquellos misioneros que van a países donde los cristianos son perseguidos, donde son alineados para poder ser asesinados. Pero antes de morir, ellos se arrodillan y oran justamente por la salvación de sus asesinos, muchos de los cuales más tarde llegan a conocer a Cristo. ¿Cómo es posible este tipo de perdón? No son extraterrestres, son seres humanos como usted y como yo. ¿Cómo es posible
poder perdonar. Y esa es la pregunta que tenemos el día de hoy ante nosotros al leer el pasaje de Mateo 18, versículo 21 al 35. Vamos ahí. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Quiero preguntarles esto: ¿alguna vez te has sentido ofendido por algo o por alguien? Parecería una pregunta retórica, ¿verdad? Sentirse y ser ofendido es una situación lamentablemente de todos los días, yo creo. Vivimos en un contexto urbano donde las relaciones interpersonales son muchas veces ocasiones que nosotros ofendamos o bien que nos ofendan a nosotros. Cualquiera de las dos cosas se pueden dar en el contexto en el que vivimos nosotros. La misma pandemia y el aislamiento nos ha traído también complicaciones en nuestras relaciones. ¿Sabían ustedes esto? Que los casos de mediación oficial entre matrimonios durante la pandemia aumentó un 30%. El año pasado, en una conferencia, el conferencista dijo algo que llamó la atención. Él dijo esto: en el matrimonio es necesario el trabajo al menos de algunos de los dos. No solamente para tener que comer o vestir, sino para salir y dejar de enfocarse el uno al otro el 100% del tiempo. De otra forma, a la larga, estarán tanto tiempo juntos que aflorarán los conflictos y esa necesidad de perdonar y de pedir perdón. Estamos hechos, hermanos, para poder estar juntos. Sin embargo, en su infinita sabiduría, Dios hizo que no estuviésemos juntos todo el tiempo. Las situaciones no perdonadas nos traen a nosotros amarguras. Muchas veces nos traen odio guardado, resentimiento. Y muchas veces, justamente por eso, es que se rompen muchas relaciones interpersonales. Ya leímos un día, el apóstol Pedro le pregunta a Jesús: ¿y cuántas veces debo perdonar a mi hermano que me ha ofendido? ¿7 veces? Y Jesús le dice: 70 veces 7. Parece una respuesta obvia, pero ¿sabe qué? No lo es tanto. ¿Qué quería Jesús decir con 70 veces 7? ¿Será que Jesús le dijo: oh, no lo tomes en cuenta, simplemente olvídalo? ¿Será eso? ¿Será que Jesús les contestó: oh, déjate de ofender todas las veces, tú no te preocupes, deja que te ofendan?
O quizá le estuvo diciendo, ¿sabes qué, Pedro? Sufre mucho para que tú me puedas seguir, así que es lo que tienes que hacer. Yo quiero hoy explicar qué es lo que quiso decir Jesús. En primer lugar, debemos comprender esto, que el perdón es una necesidad permanente, porque nosotros estamos ofendiendo permanentemente y alguien nos ofende a nosotros también de manera permanente. Así que el perdón es una necesidad permanente. Dice el versículo 21, fíjese, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y le dice, ¿hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por un momento piensa en lo que sucede cuando alguien viene a ti, te confiesa que te hizo algo horrible y te pide perdón. Y luego amablemente tú lo perdonas. Porque después de todo eres un buen cristiano. Entonces le estás perdonando. Pero luego, fíjate esto, viene esa misma persona, comete la misma ofensa contra ti y vuelve una segunda vez a pedirte perdón. Y tú le otorgas el perdón, porque después de todo, eres un buen cristiano. Pero probablemente esta segunda oportunidad, al darle el perdón, lo vas a hacer con menos entusiasmo que en la primera vez. Sí le vas a perdonar, pero no estás tan entusiasmado como la primera vez. Y luego viene la tercera vez y comete la misma ofensa contra ti. Y acude nuevamente, una vez más, buscando el perdón. Y esta vez, esta tercera vez, posiblemente te sientas inclinado a decir, mira, esta es la tercera vez. Ya te has pasado de la línea, ¿qué te está pasando? Si llega una cuarta vez, tu naturaleza humana ya puede comenzar a salir y a mostrarse y realmente comienza a decir, ¿sabes qué? Hasta aquí nada más. Ya no te estás sintiendo como un buen cristiano. Hey amigo, ¿sabes qué? No vengas a mí otra vez. Guárdate tu disculpa, ya fue suficiente. Soy manso pero no menso, como les gusta decir a algunos. ¿Ah? Ya usaste todo mi perdón estas 3 últimas veces. Si tú estuvieras en esa situación y hubieras respondido de esta manera, ¿sabes qué? Si tú te hubieras comportado de esta manera, hubieras perdonado la primera, la segunda y hasta la tercera, en la cuarta, y ya no, estuvieras más o menos comportándote como los maestros rabínicos en los días de Jesús, ellos tenían una enseñanza. Los rabinos habían dicho a la gente una tradición escrita que decía, si un hombre comete una transgresión la primera, segunda y tercera vez, es perdonado. La cuarta vez no es perdonado. Esa era la tradición que habían puesto, ¿verdad?, los rabinos judíos. Pero como puedes ver, Pedro estaba realmente siendo bastante generoso, porque incluso estaba excediendo las tradiciones de los maestros de su propio pueblo. Él estaba siendo mucho más amable de lo que normalmente seríamos nosotros. Después de todo, ¿cuándo fue la última vez que concediste tú el perdón por la misma ofensa 7 veces? O incluso 3. No vamos a 7, 3 veces. ¿Cuándo fue la última vez que perdonaste 3 veces por la misma ofensa a esa misma persona? Si te das cuenta, somos honestos, Pedro estaba siendo demasiado generoso. Le dijo 7 veces. Tal vez Pedro se le acerca a Jesús bien contento y tal vez, estoy diciendo tal vez, no lo dice la Biblia, pero tal vez hasta con cierto tufillo de orgullo diciendo, ¿verdad que todos debemos perdonar 7 veces a quien nos ofende, maestro? Y piensa que Pedro piensa que el Señor va a quedar impresionado por esa generosidad. Y piensa tal vez que el maestro lo va hasta elogiar por ser Pedro un alma bondadosa, para estar dispuesto a perdonar a alguien hasta 7 veces. Pero en el versículo 21 y 22, Jesús nos enseña que la disposición de los cristianos a perdonar debe de ser ilimitada. No hay límite en esa, no debe, mejor dicho, haber un límite en la disposición del cristiano a perdonar. Así que cuando Pedro pregunta, ¿hasta 7 veces?
esperando tal vez una palmadita en la espalda. Bien hecho, Pedro. En cambio, no sucede esto. Jesús quita su orgullo diciendo, no, Pedro, 70 veces 7. Y eso es 490 veces. Y lo que es más sorprendente, porque algunos ya sacaron hasta la cuenta cuántas veces van a tener que perdonar. Pero ¿saben qué? Lo sorprendente de esto es que ni siquiera tiene la idea o la intención de ser este número literal. La idea es que la cantidad de veces que debemos perdonar a nuestro hermano, a nuestra hermana, ¿saben qué? Que ha pecado es ilimitada. Ilimitada. Es decir, ni siquiera cuentes las veces que vas perdonando. ¿Cuánto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser esto? ¿Perdón ilimitado? Es que tal vez estés preguntando, tal vez debe haber una excepción. Alguien una vez se acercó para poder recibir consejería, porque le había pasado ya algunas situaciones y yo le dije que necesitaba aprender a perdonar. Porque el Evangelio nos muestra claramente esto. Y había perdonado 2 veces. Pero la tercera vez dijo, yo no puedo seguir perdonando. Y lo que hizo, ¿saben qué fue? Simplemente se fue de la iglesia porque no estaba dispuesto a perdonar. No quiero contarles todo, pero más o menos es eso. Eso es lo que pasa en nuestra naturaleza humana. Y tal vez, como les decía hace un momento, tal vez alguien se está preguntando, debe haber una excepción que no está contemplada en la Biblia. Jesús, sin embargo, ¿sabe una cosa? No ofrece excepciones acá. En cambio, nos proporciona una parábola que relaciona el reino de los cielos con el perdón, que empieza en el versículo 23 justamente de lo que hemos leído. Por lo tanto, cuando alguien viene a usted y le pide perdón, ¿sabe qué tiene que pasar? Esté listo, esté lista para poder perdonarle, extender ese perdón. No solo 7 veces al día. Necesitas un corazón que esté dispuesto a perdonar y que no ponga límites a la voluntad de perdonar. Jesús, como ve, está socavando ese enfoque de conteo rabínico de Pedro hacia la misericordia. Jesús le está diciendo, Pedro, tu corazón necesita ser transformado. Al darte cuenta de cuánto es que Dios te ha perdonado a ti. Piensa por un minuto, Pedro. Tal vez puedes eso aplicarlo a tu vida. Rosario, David, Eduardo, Belén, Rosalinda, Perla, Guadalupe, Cristóbal. ¿Cuánto es que te ha perdonado Dios? ¿Cuánto? En otras palabras, Jesús le está diciendo a Pedro que perdonar es indispensable y es permanente. ¿Por qué? Porque si no hay perdón, tú te vuelves un esclavo del ofensor. Es una situación, hermanos, de ofensa. Sentimentalmente nos volvemos esclavos de aquella ofensa o bien del ofensor, y no estamos llamados a vivir en esclavitud. Eso lo sabemos claramente. Porque al estar ofendidos, lo que estamos haciendo es dar autoridad a la ofensa o al ofensor de causarnos más problemas. Tu rencor, tu ira que tienes guardada, le da poder a la persona que te ofendió, a la situación que te ofende sobre ti. Y ¿sabes qué? Es el ofensor o esa situación que te va a controlar a ti. Te controla y te hace sentir lo que muchas veces no quieres sentir. Por lo tanto, dejamos de ser libres. ¿Sabes por qué dejamos de ser libres? Por estar pensando y maquinando. Mira lo que me hizo, mira aquel, mira aquella, se va a salir con la suya, o la situación misma que te ofendió. Y todo esto, todo el tiempo estás pensando lo que nos hicieron. O en cómo, es que me siento tan mal, me siento morir, y esto y aquello. Cualquier parecido no es mera casualidad. Esa es la verdad de cómo nosotros reaccionamos. Si se da cuenta, estamos dejando de ser libres. La paz en nuestra vida se nos escapa. Toda ofensa es pecado y todo pecado es una deuda.
Cuando alguien nos ofende, esa persona está en deuda con nosotros. Y si alguien está en deuda con nosotros, no solo esta persona es nuestra esclava, sino nosotros nos volvemos también su esclavo. No estamos en paz. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando la deuda sea pagada. Entonces, si nosotros tenemos esta deuda en mente, estaremos siempre, hermanos, dependientes que esa deuda sea pagada. Así como me hiciste, yo te lo voy a hacer o alguien te lo va a hacer hasta que no vea. ¿Son reacciones que has escuchado o no? Incluso a veces hasta no podemos ni dormir bien. Hasta la comida nos sabe feo. No podemos vivir a gusto. Y si vamos a la calle y nos encontramos a esa persona, somos esclavos de dos cosas. Somos esclavos de sacarle la vuelta o de mostrar nuestro enojo. ¿Se da cuenta la esclavitud en la que uno se mete al no perdonar? Si alguien nos invita de repente a una fiesta, preguntamos, ¿pero va a ir fulanita o menganito? Entonces no voy. ¿Te das cuenta de la esclavitud? Y la deuda del otro se vuelve lo que gobierna tu vida y entonces te convierte en un esclavo. Pero también perdonar es indispensable y es permanente, porque el resentimiento, ¿saben qué? Nos aleja de Dios. Es la segunda razón. Cuando tú tienes resentimiento, cuando tienes coraje, enojo contra alguna persona y no puedes perdonar, entonces tú estás diciendo, yo soy superior que tú. Yo soy bueno, tú eres el malo, tú eres la mala. Tu resentimiento, ¿qué te está haciendo? Te está convirtiendo ¿en qué? En juez. Cuando juez, hay uno solo. Y está sobre todas las cosas. Y es nuestro Padre Celestial. Hermanos, si tú comienzas a hacerte juez de alguien, tú estás tomando el lugar de Dios, quien es el único juez sobre toda la tierra. Convertirte en juez hace que te olvides, ¿sabes de qué? Que tú también eres un pecador, porque te crees superior al otro. Hace que te olvides de tus defectos, de tus debilidades y tus pecados, para acordarte solamente los defectos y debilidades y pecados de la otra persona. Entonces el hecho de no perdonar es como ponerte tú en el lugar de Dios. El perdón se te vuelve una necesidad en contra de tu propio resentimiento que parece nunca tener un fondo. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Eso es tremendo, esa respuesta, hermano. Tiene un significado más allá de lo que a veces nosotros podemos comprender. Jesús le estaba enseñando a Pedro y también a nosotros el principio de que no debe haber un límite en la cantidad de veces que perdonamos a nuestra hermana, a nuestro hermano o a nuestra hermana en Cristo. Le estaba enseñando que Pedro debería estar listo para otorgar el perdón a aquel que viene y pide perdón. Y cada vez que regresa pidiendo perdón, tenía que estar listo y dispuesto para poder perdonar. Ahora bien, a nivel humano eso es irrazonable. Es casi imposible estar dispuesto a perdonar a alguien sin límite. Todas y cada una de las veces que vuelve y pida nuestro perdón. Sin embargo, no es irrazonable cuando recordamos que es exactamente así como nuestro Padre Celestial nos perdona a nosotros cada vez que nos acercamos, y lo hace en Cristo Jesús. Es ilimitado el perdón que recibimos de Él. Nos acercamos y le pedimos perdón, y Él no nos da la espalda. ¿Acaso no ha habido innumerables ocasiones en las que cada uno de nosotros ha tenido que acudir a nuestro Padre Celestial y pedirle perdón con humildad? Y no es a menudo, muchas veces por los mismos pecados, una y otra vez. No solamente yo soy el único pecador de esa naturaleza. Y sin embargo, alguna vez el Padre
¿Ha puesto un límite de número de veces que podemos acudir a Él en arrepentimiento? Claro que no. Nunca, hermanos, ha habido un límite en la cantidad de veces que podemos acercarnos al Padre y pedirle perdón. Y lo que es más, nunca lo hará. La Biblia nos promete que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Cada vez que acudimos a Él con sincero arrepentimiento, Él nos recibe con alegría, nos perdona gratuitamente y nos limpia completamente de nuestro pecado. El Padre nunca cuenta la cantidad de veces que nosotros pedimos perdón. Él está dispuesto a ofrecernos ese perdón sin límites. Y ahora, habiendo probado su perdón ilimitado por cada pecado en su Hijo Jesucristo, Él ahora nos pide esto, que hagamos nosotros lo mismos con nuestros hermanos, con nuestras hermanas arrepentidos. Y entonces, hermanos, es cuando tú y yo necesitamos entender lo que significa el verdadero perdón. Pero veamos que el perdón no es exactamente algo que tú sientes en primer lugar. El perdón no es un sentimiento. Entiéndalo bien. El perdón no es un sentimiento, porque muchas veces, no quiero ser un hipócrita, por eso no siento perdonarle y no le voy a perdonar porque no quiero ser hipócrita. ¿Ha escuchado eso? O tal vez usted ha sido esa persona. Pero esté atento a esto. Versículo 26. Dice: entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Aquí hay algo importante. El siervo se está olvidando de algo. ¿Sabe de qué se olvida? Que él nunca podría pagar esa deuda. Solamente pide paciencia para tener más tiempo para pagarla. Pero él jamás podría pagarla. Pero su amo, el rey, que él sí sabía que nunca podría pagar, como muestra en el versículo siguiente, dice: el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Hermanos, él jamás iba a poder pagar. La deuda es enorme. Enorme. A veces cuando nos hablan en estos términos o en estas medidas, a veces no tenemos ni siquiera la menor idea de cuánto representa. Pero está hablando demasiado. Para que tengas una idea, está hablando de 200 años de trabajo aproximadamente. ¿Quién vive 200 años? ¿Podrá pagarlo? Es imposible. Ahora, debes entender lo siguiente: que un sentimiento negativo no puede generar un sentimiento positivo. Es decir, la amargura u odio jamás podrán generar perdón. Cuando tú estás cargando dentro de tu corazón enojo, ira, contienda, amargura, ¿verdad?, orgullo, ¿tú crees que eso va a generar perdón? Nunca. Cuando nosotros pensamos en el perdón, irremediablemente la mayoría estamos pensando que el perdón es un sentimiento. Oh, yo no siento perdonar. Oh, ¿sabes qué? Estoy sintiendo perdonarte a ti. Piensan que se trata de un sentimiento. Y esto es muy natural, ya que las ofensas son emociones que causan sentimientos, pues, de enojo, de amargura o de resentimiento. Y lo que esperamos es arreglarlo con otro sentimiento, ese perdón sentido. El problema con esto es que ningún sentimiento negativo puede generar un sentimiento positivo. Ninguno. Por ejemplo, si alguien odia a otra persona, este odio no puede generar amor por la otra persona. ¿Sí te das cuenta? Es imposible. Si el perdón fuera un sentimiento, entonces te quiero decir algo: sería imposible perdonar. Si el perdón fuera un sentimiento, entonces sería imposible perdonar. Porque los sentimientos están expuestos, querramos o no, al contexto en que nos rodea. Te voy a poner un ejemplo. Si llueve, no tienes ganas de ir a trabajar. Sin embargo, ¿qué tienes que hacer para trabajar? Decidir ir a trabajar, no importa que llueva o truene. No te estás diciendo: ay, me siento con todas las ganas de ir a trabajar en medio de esta lluvia. ¿Quién dice así?
Nadie. Simplemente decide. Entonces, perdón, los sentimientos que son causados por ofensas no necesitan de otro sentimiento, necesitan de una decisión de perdonar, necesitan de una concesión de perdón. El perdón se da, no se siente. Fíjate bien en el versículo 27, porque ahí está algo importante. Dice, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Note que el amo hace más por el siervo de lo que el siervo está pidiendo. El siervo le ha pedido, ¿qué cosa? Más tiempo. Fíjese usted, solamente le pidió más tiempo para poder conseguir el dinero, pero el amo le perdona completamente la deuda. El rey, dice, fue movido a misericordia. Esa también es la palabra, se compadeció y lo perdonó. Esta palabra es mucho más que un sentimiento. La compasión, amados hermanos, es una reacción a una situación que genera el deseo de poder ayudar a otro por la imposibilidad de responder adecuadamente de esa persona. Esto es lo que vemos aquí. Compasión es una decisión de ayudar al deudor. Se nos dice que hace esto por compasión, porque este hombre estaba en una difícil situación que solamente él no podría hacerlo. Pidió tiempo, pero aún con todo el tiempo que le pudiera dar, iba a ser imposible que pudiera resarcir, pagar esa deuda tan grande. El rey mostró misericordia, mostró gracia hacia el hombre, ya que ese hombre, ¿saben qué? Él no merecía nada de eso. Pero ¿cuál es la respuesta de este hombre al perdón de esa deuda por parte del amo? ¿Ese perdón lo transformará de alguna manera? ¿Compartirá esa buena fortuna con los demás? Lamentablemente, la respuesta a cada una de estas preguntas es no, como lo demuestra el versículo 28 al 30, donde dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él lo ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Hermanos, hay algunas cosas que bien vale la pena señalar aquí. Primero, fíjese usted que el consiervo del hombre le pide paciencia, que es la misma manera que el propio hombre había pedido paciencia hacia el rey. También se postró a sus pies y hizo su súplica usando prácticamente las mismas palabras que él había usado antes. Y uno tal vez pensaría que estas acciones le harían recordar a este hombre en su propia situación anterior en la que se había encontrado. Pero ¿saben qué? Aparentemente no le afectaron en absoluto, lo que lleva a la siguiente observación. Observe que el hombre no muestra compasión ni misericordia hacia su propio consiervo. De hecho, no solamente no muestra misericordia al hombre, sino que ni siquiera muestra paciencia que él mismo había pedido a su amo. ¿Y qué hace? Le está exigiendo el pago inmediato, lo cual está demostrando crueldad al poner las manos al cuello, casi asfixiándolo al hombre. Y luego simplemente lo arrojó y lo llevó allá a la prisión de los deudores. Versículo 32 dice, entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdonó porque me rogaste. El rey, fíjese, él había decidido perdonarlo. ¿Por qué lo perdonó? Porque vio la imposibilidad de que éste pudiera pagarle. Al suplicarle el siervo, prácticamente le está diciendo, yo no puedo pagar la deuda, yo no puedo quitar la ofensa. Es algo importante que esto, hermanos, que nos fijemos en que el rey fue movido a misericordia, no por lo que el siervo hizo, sino por lo que no podía hacer. Sin embargo, cuando nosotros queremos perdonar, ¿qué es lo que pasa? Es lo que nosotros buscamos, es que la otra persona venga a componer las cosas que hicieron el problema. ¿Acaso no es cierto? Que componga lo que ha malogrado.
para poder perdonarle. Así somos. Es por esto, hermanos, que necesitamos decidir y no esperar a sentir perdonar. Si nosotros esperamos a sentir, sabes que nunca nosotros vamos a perdonar verdaderamente. Pero ¿cómo nosotros podemos decidir algo que tiene que ver con mis sentimientos heridos? Entonces esto nos lleva al último punto de este tema, es el perdón que nosotros podemos brindar. Es una consecuencia de lo que hemos recibido. Quiero volver a leer este pasaje del 23 al 27, estos versículos. Dice, por lo cual el reino de los cielos, dice, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Perdonar a alguien es una motivación interna de lo que has recibido. Cuando Pedro le dice a Jesús 7 veces y Jesús le contesta 70 veces 7, lo que Jesús está haciendo es decirle, ¿sabes qué, Pedro? No se trata del número de veces, se trata del estado de perdón que hay en tu corazón. Vamos a ponerlo al revés. ¿Cuántas veces debes amar a tu esposo? ¿Cuántas veces debes amar a tu esposa? ¿Cuántas veces debes amar a tus hijos? Y las abuelas, ¿cuántas veces debes amar a tus nietos? ¿Cuántas veces debes amar a tus padres? Este amor es siempre infinito. Así el perdón es necesario, siempre, en forma infinita. Es así como Jesús le dice la parábola del reino, como un rey y su siervo deudor. El siervo le estaba debiendo al amo, ya le explicamos. Y él les decía que es un equivalente, la deuda de este siervo era un equivalente a 200 años de salario de un trabajador del campo en esos tiempos. Lo que enseña la parábola es que un siervo tiene una deuda impagable, mientras que el otro debía prácticamente una suma insignificante. Al parecer, estaba completamente perdido. Pero entonces, el rey, en respuesta al ruego del hombre, tiene misericordia de él y cancela la deuda. Por supuesto, esto significa que es el rey, escúcheme bien, es el rey mismo quien absorbe el costo total de la deuda. Si usted se da cuenta, esa es una misericordia enorme. Pero también perdonar, debemos entender que es una expresión de gratitud por lo que tú y yo hemos recibido en Cristo. Este siervo, después de haber recibido extraordinaria misericordia, rechaza perdonar una deuda mucho más pequeñita, unos cuantos pesos. El rey ha perdonado a su siervo mucho más de lo que éste podía perdonar al otro. El perdón de Dios hacia nosotros es infinito, es inmenso. Por lo tanto, hermanos, nuestro corazón debiera ser siempre un corazón agradecido. Y podemos perdonar las deudas de nuestros hermanos, que siempre van a ser mucho más pequeñas. Ya les dije que 70 veces 7 significa un perdón ilimitado, porque tú y yo hemos recibido un perdón ilimitado. Por lo tanto, ve y haz lo mismo. C.S. Lewis dijo lo siguiente: ser cristiano significa perdonar lo inexcusable, porque Dios ha perdonado lo inexcusable en ti. El centro del mensaje de la parábola es que hay una diferencia enorme entre las cantidades de las deudas. Conceder el perdón a otros se nos hace tan difícil. ¿Sabe por qué se nos hace tan difícil poder conceder el perdón a otros? Porque no reconocemos lo que se nos ha perdonado a nosotros.
Si nosotros reconociéramos qué tanto se nos ha perdonado, entonces sería bastante fácil poder perdonar a la otra persona. Efesios 4:32 nos dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo nos perdona Dios en Cristo? Se nos enseña que Cristo pagó el precio total por nuestros pecados. Cuando Cristo dijo consumado es, terminado está, significa que Él ha pagado por completo. El perdón entre nosotros es una expresión de lo que Cristo ha hecho con su iglesia. Si tú no perdonas y dices que eres cristiano, entonces eres como este siervo malvado. Porque mientras tú recibes un perdón ilimitado, tú no quieres dar un perdón tan pequeño. Entonces el perdón es una decisión de pagar la deuda del otro. Cristo pagó, hermanos, no te olvides, Cristo pagó nuestra gran deuda. Ahora nosotros paguemos esa deuda pequeña que otros tienen con nosotros. No se trata de lo que tú sientas, sino de una decisión. El perdón es una decisión de reconocer que soy más pecador de lo que pienso, pero a la vez soy más amado de lo que merezco, como dice el pastor Tim Keller. Es una decisión de ver a mis ofensores como Cristo me ve a mí. Es una decisión que viene de reconocer mi relación con Cristo y como mi Salvador, a pesar de todas mis ofensas. Todavía Él no se avergüenza y sigue siendo mi Salvador. Y cuando yo me acerco ante Él arrepentido, no me da la espalda, sino que está dispuesto a perdonar. Si vemos así a nuestros ofensores, hermanos, vamos a poder arreglar nuestras ofensas de la manera en que Cristo quiere. Chris Browns dijo lo siguiente: si eres alguien que dice que no puedes o que no perdonarás, entonces debes temer por tu alma. Decir no puedo o no perdonaré es esencialmente otra forma de decir estoy pensando seriamente en ir al infierno. Graznar no te convierte en un pato, pero los patos graznan. Perdonar no te convierte en cristiano, pero los cristianos perdonan. Hermanos, solo cuando un hombre comprende cuánto ha sido perdonado, puede ir y visitar al asesino de su hermano en la cárcel y ofrecerle perdón, tanto como el que ha recibido de parte de Dios. El perdón desbordante es posible porque Dios nos ha perdonado desbordantemente. Así que yo en esta hora quisiera invitarles a experimentar y a deleitarse con el perdón de Dios para ustedes en este día, hecho posible a través de Cristo en la cruz. El Salmo 103, versículos 10 al 12 dice lo siguiente: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Ese es nuestro Dios. Y yo pregunto, ¿tú y yo somos más grandes y mejores que Dios? Por lo tanto, somos llamados a perdonar esas pequeñas ofensas comparados con la grandeza, con la gigantesca obra de Jesucristo a favor de nosotros. Si miras en el versículo 35, es una advertencia para nosotros. Dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. Esta advertencia, hermanos, quiero que preste atención, es similar a otras advertencias que Jesús da en los evangelios. Y aquí nos enseña que un corazón misericordioso es una marca esencial de la gracia salvadora. Un corazón misericordioso es el primer signo de una persona que se ha dado cuenta de la misericordia que Dios le ha dado. Yo quiero que comprenda este punto. El punto de Jesús aquí en este versículo 35 no es que nos ganemos el perdón de Dios perdonando a los demás, porque si tú piensas eso te estás equivocando. El punto de Jesús no es que merezcamos que Dios nos perdone perdonando a otras personas.
El punto de Jesús que está en el versículo 35 es este: cuando tú has recibido en tu corazón la gracia de Dios y tú has sido perdonado de todos tus pecados, justificados por la gracia, no puedes evitar que tu corazón sea transformado para ser misericordioso con otros que te han ofendido. Porque así como el Padre te perdonó con tu gran falta, entonces ahora, al haber sido perdonado y tu corazón haber sido transformado, estás capacitado para poder perdonar a otros en su pequeña falta. Entonces Jesús está diciendo esto: la primera señal que vemos en un corazón transformado por el perdón de Dios es que ese es un corazón que se vuelve perdonador más y más. Una persona que ve la grandeza de su pecado, pero también ve la grandeza de su Salvador y es conducida a ser generosa en el perdón. Pero también sucede a la inversa. Jesús advierte que aquellos que no muestran un corazón perdonador son como este siervo. No se dan cuenta del costo que ha tenido que pagar el rey por su perdón. Ahora, en esta temporada cercana a Semana Santa, permíteme hacerte o dejarte este desafío. Todos tenemos tremendos desafíos o incluso obstáculos en esta área del perdón. Puede tal vez haber alguna ruptura familiar, particularmente con la que tú estás luchando, con tus padres, con tus hermanos. ¿Te entiendes? Situaciones de la familia. Tal vez puede haber una brecha con los vecinos de la colonia, porque es algo que se da mucho. No lo sé. Tal vez puede ser una dificultad que se está dando entre esposo y esposa o viceversa. Tal vez puede ser una brecha que se está dando en la comunión de los santos dentro de IGER. Permíteme en esta hora desafiarte a la luz de las palabras de Cristo, a que tú seas el iniciador de la reconciliación. Y si estás llamado a amar a alguien que no responde a tus intentos de reconciliación, ora para que Dios te dé un espíritu dispuesto a perdonar, para que no seas tú quien perpetúe la disputa entre ustedes dos. Dejemos que el Espíritu Santo escudriñe pues nuestros corazones con respecto a este pecado de la falta de perdón. Y cuando Él muestre qué es lo que estamos albergando, amargura tal vez hacia alguien que ha pedido perdón, primero vayamos inmediatamente al Padre y confesemos que somos siervos inicuos, tan inicuos como este hombre de la parábola, y busquemos su perdón sin tardanza. Y luego confesemos pues nuestro pecado a aquel con el que nos hemos negado a perdonar, y perdonémosle como nosotros hemos sido perdonados. Oremos al Señor. Padre, estamos tan agradecidos y te alabamos por la grandeza de la deuda que nos has mostrado que tenemos. Y te alabamos, Señor, y te agradecemos por la grandeza del perdón que ha cubierto toda nuestra deuda. Porque aún toda nuestra vida no alcanzaría para poder pagarte. Porque así como te moviste, Señor, a través de esta parábola con ese hombre que te pidió paciencia, pero sabías de que iba a ser algo imposible, de que ese hombre pudiera pagar. Nosotros pudiéramos decirte, tenme paciencia, pero no hay manera de poder pagarte todo lo que nosotros debemos, toda nuestra gran deuda. Señor, gracias por ello, porque has cubierto esa deuda. Señor, en esta hora queremos reconocer que el perdonar es una de las tareas más difíciles de la vida. Sin embargo, es una de las más esenciales. Amado Dios, oramos para que seamos conmovidos
tan conmovidos por el recuerdo de lo que debemos, de tal manera que la gratitud brote de dentro de nosotros y que a través de tu Espíritu Santo podamos amar a nuestros hermanos y a nuestras hermanas como tú nos has amado. Oramos, Señor, para que en esta congregación el mundo pueda mirarnos y ver que tú nos has hecho grandes cosas en medio de pecadores, y que verdaderamente podamos ser sal y luz en medio de las tinieblas. Te pedimos esto, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabe usted cuál es la posición natural después de haber sido perdonado? La posición personal natural después de ser perdonado. La gratitud. Y déjeme llevarlo más allá. Debería ser la adoración. Esta mujer vino y se postró a los pies de Jesús, porque fue perdonada, porque fue perdonada. Nos cuenta de otras unas personas ciegas que recibieron gran bendición de parte de Jesús y vinieron y se postraron y le adoraron, dice la Biblia. No hay mejor regalo, y no me crea a mí, créaselo a Dios. No hay mejor regalo ni mejor dádiva que usted y yo podamos recibir en esta vida, porque nos lleva a la vida eterna, que el perdón de Dios. Y si ese perdón es nuestro, debemos ejercer perdón. Pero si ese perdón es nuestro, también debemos adorar al Señor, exaltarle, darle gracias, reconocerle como Dios, y en base a que Él es Dios y que Él, siendo mayor que nosotros, nos perdonó, cuánto más nosotros debemos perdonar a los que son iguales a nosotros. ¿Sí? ¿Sí está entendiendo? ¿Sí? Póngase de pie, por favor. Bendito Padre, te queremos exaltar, Señor. Que nuestra vida sea así, como adoradores de los que tú buscas, Señor, que te adoren en espíritu y en verdad, no como cualquier persona que simplemente abre su boca, sino como adoradores, Padre Santo, para ti. Adorar es todo en mi vida, bendecirte es la pasión que arde en mi corazón. Agradarte es mi gran deseo, es mi gran anhelo. Adorar es lo que mantiene el aliento en mi ser, poderte satisfacer. Es el motivo por el cual yo vivo, por el cual yo existo. Que siempre busca lo tuyo, que se deleita en tu presencia, y tu deseo es amarte. Dígale, si usted desea eso, dígaselo al Señor. Yo quiero ser un adorador que ante tus pies cae rendido, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Vamos a decirle otra vez, adorar. Adorar es todo en mi vida, bendecirte es la pasión que arde en mi corazón.
agradarte es mi gran deseo, es mi gran anhelo. Adorar es lo que mantiene el aliento en mi ser, poderte satisfacer es el motivo por el cual yo vivo, por el cual yo existo. Yo quiero ser un adorador que siempre busca lo tuyo, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Yo quiero ser un adorador que ante tus pies se ha rendido, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Gracias, Señor Jesús. Tú nos enseñaste que ni en este lugar, ni en otro lugar, ni en los montes, se adora como debe ser, Señor, pero que tú buscas adoradores que te alaben en mi espíritu y en verdad, Señor. Yo quiero ser un adorador que siempre busca lo tuyo, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Yo quiero ser un adorador que ante tus pies está rendido, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Mi deseo es amarte. Mi deseo es amarte. Mi deseo es amarte. Sí, Señor. Amarte solo a ti, Padre, como tú nos has amado, amarte a ti, Señor, y en la abundancia de ese amor, poder amar a nuestros hermanos, o a aquellos que nos ofenden, o a aquellos que nos han hecho cualquier cosa, Señor, por el amor que tú nos has dado, amarlos a ellos, y con el perdón que tú nos has perdonado, perdonarlos a ellos, Señor. Gracias por tan abundante, tan clara, tan evidente muestra de tu amor y de tu gracia, Padre. Bendito seas por siempre, Señor. Amén, Dios. Amén. Si usted pueden tomar sus lugares, ya vamos a finalizar. Tenemos ahorita el espacio para ver el tema de los anuncios. También hay necesidades y vamos a estar orando. Y por qué no pues llevarlo, ¿verdad?, a casa también. Sabemos que también se está orando los días lunes, pero cada uno en sus oraciones personales podemos llevar también estas peticiones. Sabemos que tenemos las reuniones justamente los días lunes. ¿A qué hora es la oración? A las 10. Si no se ha conectado, puede hacerlo. Gracias a Dios hay varios hermanos que han permanecido, pero ¿por qué no sumarse, verdad, a esta oración? A las 10 de la noche, es una hora nada más. Se pasa súper rápido realmente. Entonces esperamos verlos a las 10 de la noche los días lunes. Y tenemos también el servicio los miércoles, que es a las 8 de la noche, con la serie del Cordero es el Rey, que pues es definitivamente de bendición para cada uno. Y también hay una necesidad, o más que necesidad, es una petición
Vamos a orar por la familia de nuestro pastor allá en Perú, que se contagiaron 11 familiares de nuestro pastor. Es la familia Sánchez Moreno. De hecho, hoy falleció uno de ellos, del integrante de ahí de la familia. Ellos están en Trujillo. ¿Por qué no orar por ellos? Sabemos que independientemente si lo hemos pasado o no, creo que hemos vivido el escenario del COVID y ambos casos es una situación muy fuerte. ¿Y por qué no orar por ellos para que Dios les fortalezca? Y también por una necesidad puntual que se está viviendo justamente aquí en Nuevo León, el incendio, y también en Coahuila, en Arteaga, que específicamente es en Santiago, sabemos, y en Galeana. Vamos a orar por los bomberos y que Dios les dé mucha fuerza. Sabemos que es un incendio que se ha salido de control prácticamente, pero también hay personas que han perdido sus hogares, inclusive están siendo ya atendidas, e inclusive estaba viendo que la parte de los bomberos ya tienen un centro de acopio. ¿Y por qué no también sumarnos a esto? De hecho, estaba leyendo que lo que ellos están pidiendo ahorita es obviamente cosas que no sean perecederas, ¿verdad? Por ejemplo, dice aquí aguas embotelladas, sueros, es lo que ellos están pidiendo en la parte de los bomberos, barras energetizantes, inclusive también necesitan herramientas, picos, palas, hasta asadores. Creo que por el hecho de que tal vez tienen que tal vez cocinar, creo yo pensar, ¿verdad? O no sé, asar algo, vaya, no desconozco puntualmente esto. Pero también dice, ¿por qué no darnos palabras de aliento? Dicen, o sea, ¿por qué no orar nosotros por ellos, verdad? Si ellos lo están pidiendo, oremos por los bomberos, oremos por todos los brigadistas que se están sumando pues a este siniestro, ¿no? Entonces, no sé cómo se coordinaría lo de la recolección. San Pedro Church tiene un centro de acopio. Ok. Su local ahí en Roberto Quesada y Gómez Morín. Ajá. Ahí tienen en el local del templo de San Pedro Church. Ok, para que sepa, gracias ahorita Rosalinda, si quieren pueden llevar directamente allá, o si no, tal vez ya coordinar un grupo y pues ya llevarlo de manera directa, ¿verdad? Sí. Entonces, nos ponemos de pie y vamos a orar. No sé si hay otra necesidad que decimos que oremos. ¿Ninguna otra? Bueno, entonces pues vamos a orar. Gracias, Señor, en esta tarde, oh Dios. Te agradecemos nuevamente porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos hablas. Gracias porque no nos dejas, no nos abandonas. Gracias porque nos muestras, Señor, tu perdón. Que de esa manera, Señor, el sabernos perdonados, de esa misma manera, Señor, también, como decía, Señor, tu siervo, nuestro hermano Cristóbal, también podamos perdonar, oh Dios. Queremos pedirte, Señor, por la familia Sánchez Moreno, familia de nuestro pastor, Señor, allá en Perú y allá en Trujillo, para que seas con ellos, oh Dios, en este momento de necesidad, Señor, quizás de desesperación, de angustia, oh Dios. No sabemos puntualmente toda la situación que están atravesando. Sin embargo, como iglesia, como IJER, que también son parte de nuestra familia, Señor universal, queremos orar por ellos, Señor, para que tú, oh Dios, extiendas tu mano de misericordia, para que extiendas tu mano de bondad, Señor, y puedas, oh Dios, traer paz a sus vidas, que ellos puedan, Señor, permanecer firmes en ti, sabiendo que eres ese médico por excelencia. Obra, Señor, en cada uno de ellos. Obra, poderoso Rey, para que puedas sanarles, Señor. Oramos, Señor, también por su cuerpo físico de cada uno de ellos. Utiliza también la parte médica, oh Dios, para que puedan, Señor, salir, Señor, de este cuadro de COVID lo más pronto posible, poderoso Rey. Dales de su fuerza y sobre todo, Señor, trae paz, oh Dios, en esta pérdida que tuvieron del familiar, oh Dios. Sé con ellos. Sabemos que el único que puede traer consuelo eres tú, Señor. Oramos a la distancia, Señor,
Como decía Miguel, Señor, muchas veces no dimensionamos una oración, pero sabemos que es dirigida a ese Dios grande y extraordinario que está en todo lugar, poderoso Rey. Queremos pedirte también, oh Dios, por los bomberos, Señor, de aquí de Nuevo León, Señor, que están luchando contra este incendio, Señor, que se desató ahí en la sierra, Señor, de Santiago, de Galeana, de Arteaga. Ayúdales, Señor, dales fuerza, dales aliento, Señor. Sabemos que se ha salido de control, Señor, toda esta situación. Sé con ellos, poderoso Rey. Guárdalos, Señor, líbralos, Señor, porque ellos exponen, Señor, su vida, poderoso Dios. Ayúdalos, poderoso Rey, y también que nosotros podamos ser, oh Dios, sensibles ante esta situación y poder colaborar, Señor, de la manera que podamos, que vayamos, Señor, a este centro de acopio allá al local de San Pedro Church, para que también podamos colaborar, Señor. Ayuda, Señor, y bendice, Señor, eso que se va a estar compartiendo, poderoso Rey. Bendice cada familia. Oramos por las ofrendas que van a ser depositadas. Oh Dios, bendice ese trabajo, bendice el negocio, bendice esa fuente de provisión. Y si alguien, Señor, tiene ese deseo, tiene ese anhelo de hacerlo, pero quizás no puede en este momento, provéele, poderoso Rey. Provee, Señor, abre, Señor, esas puertas de trabajo, esas puertas de negocio, para que también, Señor, puedan hacerlo con un corazón agradecido para ti, oh Dios. Llévanos con tu gracia, llévanos con tu paz, Señor, a nuestros hogares, y que esto que hemos recibido el día de hoy, Señor, podamos compartirlo, oh Dios, podamos, Señor, ponerlo en práctica, poderoso Rey. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y estamos despedidos.